Bueno, como introducción a nuestro trabajo que vamos a realizar, nosotros vamos a hacer la verificación de una viga del Zócalo, la cual nos fue asignada. Esta viga se encuentra en el eje G entre los ejes 7 y 5. Acá podemos visualizar en el plano estructural que el eje G es, en este caso es este, y los ejes 7 y 5 son este y este. Eso quiere decir que nuestra viga está situada en este lugar. Luego de que nosotros identificamos dónde está nuestra viga, que en este caso es esta, calculamos el área tributaria de nuestra viga. ¿A qué llamamos por área tributaria? Tributaria se dice que la carga es el área en la cual toda carga que sea aplicada sobre ella va a ser soportada por nuestra viga. Nuestra área tributaria es aproximadamente de 21 metros cuadrados y además sacamos de nuestro plano que nuestra longitud de nuestra viga iba a ser de 575 centímetros. Después de eso, buscamos la sección transversal de nuestra viga para saber de cómo estaba conformada esta. De aquí obtuvimos las dimensiones de que nuestra viga tenía 20 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto. Junto con eso, nuestra viga estaba conformada por 3 fierros de 18 milímetros en tracción y 3 fierros de 18 milímetros en compresión. Aparte, en su parte central, tenía 4 fierros de 8 milímetros distribuidos. Estos fierros no se van a considerar para nuestro cálculo debido a que su área es menor que la área de los fierros en tracción y en compresión, y además está muy cerca del eje neutro. Eso quiere decir que no nos va a aportar mucha resistencia. Y tenemos estribos de 8 milímetros de diámetro. Luego, según las especificaciones técnicas de construcción y arquitectura, se recomendaba utilizar un hormigón H30, el cual tiene una resistencia a la compresión de 300 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, ahora vamos a proceder al cálculo de nuestras cargas, que en primera instancia calculamos las sobrecargas de uso según la NSH 1537. Para esto nos fijamos en nuestro plano arquitectónico para saber cuáles eran las áreas que tributaban sobre nuestra área tributaria, valga la redundancia. Entonces acá nosotros nos encontramos que sobre nuestra área teníamos una sala de reunión, una porción de pasillo y hall, una porción de una sala auxiliar y baño. Para esto nos guiamos por la norma, la cual nos decía que para sala de reuniones tenía que aplicarse una sobrecarga de uso de 3 kilopascales y la área de eso era 4,53 metros cuadrados. Para pasillo y hall el área era de 15 metros cuadrados y se le aplicaba una sobrecarga de uso similar para las dos, que era 4 kilopascales, y para oficina y baño era de 3 kilopascales, igual para las dos, y por una área de 1,45. Esto lo dividíamos por nuestra área total y nos daba una sobrecarga equivalente de 3,715 kilopascales. Después la llevábamos una carga linealmente distribuida. Para esto lo dividíamos por la longitud de nuestra viga, que nos daba una sobrecarga de uso distribuida linealmente de 1,384 toneladas fuerza. Para la carga del peso propio estructural, nosotros definimos como peso propio estructural al peso de la losa y de la viga. Asumimos un peso específico de 2.500 kilogramos fuerza sobre metro cúbico para el hormigón armado, y según el plano nos dice que la altura de la losa es de 15 centímetros. Para esto calculamos en primera instancia el peso propio de la viga, que lo asumimos como W por H menos H losa por el peso específico del hormigón. En este caso nosotros estábamos calculando solo la sobrecarga de esta sección. Y posteriormente calculamos el peso propio de la viga, la cual era la altura de la losa, por su peso específico, por su área tributaria dividido en la longitud de la viga para llevarlo a carga linealmente distribuida, que en este caso nos dio 1,37 toneladas fuerza sobre metro. Para proceder para el cálculo de la carga de peso propio no estructural, vamos al plano de arquitectura. Para lo cual, para nuestra área tributaria podemos visualizar que corresponde a cierta área de hall, cierta área de oficina auxiliar, baños, pasillos y sala de reuniones. Para lo cual identificamos tabiquería de vidrio, todo lo que tiene que ver con piso, con diferentes materiales, según especificaciones técnicas de arquitectura. También lo mismo para el cielo del zócalo, obteniéndose un listado de todos estos elementos.
Entre ellos pues, se puede mencionar también mesas, puertas, las mismas puertas, los perfiles de las tabiquerías y los demás elementos que fueron nombrados anteriormente, determinándose una carga unitaria de cada uno de estos ítems. Multiplicándola por su cantidad, llegamos a una carga unitaria en kilogramos. Realizamos la suma de cada uno de estos elementos, obteniéndose una carga total, dividiéndose por la carga por el área tributaria y obtenemos la carga por peso propio por metro cuadrado. Pero a nosotros nos interesa llevarlo por metro lineal, por lo tanto vamos a multiplicarlo por el área tributaria y lo dividiremos por el largo de nuestra viga. Finalmente tenemos ya el peso propio de la losa, la carga por peso propio de la viga y la carga por peso propio no estructural, obteniéndose la carga muerta que actuará durante la vida útil de nuestra. Bueno, ahora vamos a calcular los momentos presentes en la viga. Según el código ACI 318 del año 2014, usaremos la tabla 6.5.2 que vemos aquí a continuación, donde según el momento de la viga, sea positivo o negativo, nos entregará una fórmula para calcular su momento aproximado. Entonces vamos a la viga, donde si la vemos está en el interior es una viga interior, ¿ya? Y nuestro momento positivo se producirá en el centro de la viga, ya que aquí es donde se flecta, y en los extremos habrá un momento negativo, ¿ya? Entonces, para momento positivo, ya vimos de que era una viga que estaba en el interior, por lo tanto la condición será todos, y la fórmula será carga por la longitud de la viga al cuadrado partido 16. Ahora para el momento negativo, revisamos la localización, que la primera dice cara interior de los apoyos exteriores. Por lo tanto vamos al plano a revisar los apoyos exteriores, que sería acá, y como vemos no pertenece, ya que no es la viga correspondiente, sería esta. Seguimos con la siguiente localización, donde dice cara exterior del primer apoyo interior. Vamos a revisar el plano al primer apoyo interior, que acá estaría aquí ubicado, y la cara interior sería esta viga, por lo tanto tampoco corresponde. Y nos queda la última localización, que dice las demás caras de apoyo, donde acá la ubicaremos nuestra viga con condición todas, y la fórmula será carga por la longitud de la viga al cuadrado partido 11. Acá solamente reemplazamos para calcular los momentos con la carga del peso propio, donde el momento de la izquierda y de la derecha es de los extremos, que es el momento negativo, nos da un valor de 5.446 toneladas fuerza por metro, y el momento positivo del centro nos da un valor de 3.744 toneladas fuerza por metro. La más pequeño, ya que según la fórmula este hay que dividirlo por 16. Luego calculamos los momentos con la otra combinación de carga, que sería el peso propio más la sobrecarga de uso. Peso propio más sobrecarga de uso. La multiplicamos por el largo de la viga al cuadrado y la dividimos por su número que nos dio la tabla. Por lo tanto, aquí los momentos negativos nos dan 9.605 toneladas fuerza por metro, y el momento positivo nos da 6.603 toneladas fuerza por metro. Ahora procederemos a calcular el ancho efectivo de la viga. Para esto también nos apoyaremos de una tabla del código ACI 318. La tabla es la 6.3.2.1, donde partiremos ubicando el ala de nuestra viga. Aquí tenemos un dibujo, donde vemos aquí está el alma, ¿cierto? Y la primera dice a cada lado del alma, que es aquí donde estamos ubicados, ya que tenemos dos alas en el alma. Entonces tenemos que usar estas fórmulas: 8 por h de la losa, SW partido 2, y la longitud de la viga partido 8,
y reemplazarlas acá, donde el valor mínimo será el usado. Entonces calculamos el B efectivo, que será igual a BW, que en este caso es 20, más el doble, ya que son 2 alas, por el mínimo de estas condiciones, que en este caso el mínimo es el largo de la viga partido 8, que es 5.75 metros, y si reemplazamos en esta fórmula nos da un valor de 163.75 centímetros. Ya. Ahora, para el cálculo de la inercia de la viga, partiremos calculando la cantidad, el área del acero de la viga. Como se dijo anteriormente, despreciaremos estos 4 fierros que están en el centro, por lo tanto en compresión tendremos estos 3 fierros y en tracción también tendremos 3 fierros. Para calcular el área, partiremos en compresión, calculamos el área solamente del fierro, por lo tanto será pi por el diámetro, que en este caso es 1.8 centímetros al cuadrado, partido 4. Ahí tendríamos el área de un solo fierro y lo multiplicamos por 3, que es el número de fierros, para obtener la cantidad de acero total en compresión, que nos da un valor de 7.634 centímetros al cuadrado, y en este caso coinciden con la cantidad de acero en tracción, ya que tienen la misma cantidad de fierros, 3 en cada lado. Continuamos calculando el módulo de elasticidad del hormigón. Según esta fórmula, agregada del código ACI también, nos da un valor de 2.615 por 10 elevado a 5 kilogramos fuerza partido centímetro al cuadrado. Y el módulo de elasticidad del acero es 2.100.000 kilogramos fuerza partido centímetro al cuadrado. Con esto vamos a calcular N, que es nuestro parámetro que usaremos para transformar la cantidad de acero, ya sea en tracción y en compresión, a un hormigón equivalente. ¿Ya? Donde N es el módulo de elasticidad del acero partido del módulo de elasticidad del hormigón. Aquí da 8.029 y esto no tiene unidades de medida, ya que se simplifica. Los kilogramos fuerza partido centímetro al cuadrado. Seguimos calculando el D y el D', que estas son distancias donde el D es la distancia desde el hormigón comprimido hasta el acero traccionado, hasta la mitad del acero traccionado. Por lo tanto, sería H, que es 60, menos el recubrimiento libre, que es 2.5, menos el diámetro del estribo, aquí, que es 0.8 centímetros, y menos el diámetro de la barra, que partido 2, acá, que en este caso sería 1.8 partido 2, nos da un valor de 55.8 centímetros, que es la distancia desde aquí hasta acá, la mitad en el eje de los fierros traccionados. Ahora calculamos D', que es la distancia desde el hormigón en compresión hasta en la mitad del acero en compresión también. Entonces sería una distancia pequeña, que sería el recubrimiento libre, esta zona, más el diámetro del estribo, que es 0.8, más el diámetro de la barra, que es 1.8 partido 2, y nos da un valor de 4.2 centímetros. Con esto ya podemos calcular el centro de gravedad de la viga respecto a la zona más comprimida, desde acá. Entonces nuestro centro de gravedad, para calcularlo, lo dividiremos en figuras, donde la primera figura será el alma, esta zona. Nuestra siguiente figura será la cantidad de acero en compresión, que la transformaremos en un hormigón equivalente. Tercera figura será la cantidad de acero en tracción, que también la transformaremos a un hormigón equivalente. Nuestra cuarta figura serán las alas. ¿Ya? Para calcular el centro de gravedad, tenemos que calcular el área de cada figura y la multiplicamos por su respectivo centroide. Luego la dividimos por la cantidad de área total, por lo que comenzamos con nuestra figura 1, que sería BW, que es 20, por H, que sería 60, ahí tendríamos el área, y la multiplicamos por H medios, que sería 60 partido 2, 30, que es nuestro centroide. Continuamos con el acero en compresión, que es aquí.
donde n-1 es nuestro factor para transformarlo a un hormigón equivalente, la multiplicamos por la cantidad de acero en compresión y por su d', que sería aquel, que también lo calculamos anteriormente. Hacemos lo mismo con nuestro hormigón en tracción, acá. Lo transformamos en hormigón equivalente con n-1 y lo multiplicamos por d, que sería todo esto. Continuamos con la siguiente figura, que sería el ala, las dos alas, donde sería B efectivo, que es esto, menos BW, que es 20. Tendríamos estas dos y la multiplicamos por H de la losa, que es 15 centímetros. Entonces con eso tendríamos el valor de estas áreas. Y esa lo multiplicamos por la altura de la losa partido 2, que sería su centroide. Todo eso lo dividimos por el área total de la figura, que vendría siendo esta, y nos da un valor de 15.99 centímetros. O sea, tenemos 15 aquí, y nuestro centroide de la figura estaría ubicado por acá. Con esto ya podemos calcular nuestra inercia total de la viga. Pero como el centroide de la figura total y los centroides de cada figura no coinciden, tenemos que usar Steiner. Que Steiner no es más que el área de la figura por paréntesis el centroide de la figura menos el centroide total de la figura. Vale, el centroide total de la viga. Todo esto al cuadrado. Entonces, comenzamos calculando la inercia en la figura 1. Como es un rectángulo, será un doceavo por base, que sería aquí 20, por la altura al cubo, que sería 60 al cubo, más Steiner, que vendría siendo el área base por altura de un rectángulo por su centroide, que es h medios, que es 30, menos IG, donde IG es 15,99. Todo eso al cuadrado y nos da un valor de 5.95 por 10 elevado a 5 centímetros a la cuarta. Lo mismo hacemos con nuestra figura 2 y 3, pero acá tenemos que transformarlo a un hormigón equivalente, ya sea el acero en compresión y en tracción, por lo que esta sería nuestra área y aquí simplemente aplicamos Steiner, vendría siendo la diferencia de los centroides respectivamente, donde en nuestro acero en compresión nos da un valor de 7.463 por 10 elevado a 3 centímetros a la cuarta, y nuestro acero en tracción nos da 8.504 por 10 elevado a 4 centímetros a la cuarta. Luego de esta fórmula hacemos lo mismo para el ala, ¿ya? Este es un poco más largo, pero es básicamente lo mismo, ya que también se forman dos rectángulos. Por lo tanto, nuestra inercia sería 1 partido 12 por, esta es la base B efectiva menos BW, por la altura de la losa al cubo. Y ahora aplicamos Steiner, donde nuevamente esta es la base, la multiplicamos por H de la losa, que esto sería el área, y luego la aplicamos Steiner, donde tenemos el centroide de la losa, el centroide del ala, que es la losa partido 2, y menos el centroide total, todo eso al cuadrado, y nos da un valor de 1.959 por 10 elevado a 5 centímetros a la cuarta. Luego solamente nos bastaría sumar las inercias de cada figura para obtener la inercia total, donde aquí nos da un valor de 8.839 por 10 elevado a 5 centímetros a la cuarta. Ahora se va a proceder a calcular los momentos de rotura. Este momento de rotura corresponde a la etapa en la cual el hormigón traccionado va a fisurarse. Para ello vamos a calcular la tensión de rotura del hormigón. La tensión de rotura del hormigón se calcula mediante esta expresión, que está en función de la resistencia a compresión del hormigón, dándonos una tensión de rotura de 34.6 kg por centímetro cuadrado. Luego tenemos que encontrar estos parámetros, IT positivo e IT negativo. IT positivo corresponde a la distancia desde el acero en tracción para momento positivo, que sería en esta zona, hasta el centroide de nuestra figura compuesta, que más o menos sería hasta por aquí. Por lo tanto, el IT positivo sería la altura de nuestra viga menos la distancia al centroide, dándonos esta distancia. Aproximadamente son 44.7 centímetros.
Luego, para momento negativo, nuestra viga se traccionaría acá arriba. Por lo tanto, la distancia desde el concreto traccionado hasta el centroide sería la distancia que hay hacia el centroide. Luego, se procede a calcular los momentos críticos de primera rotura, dándonos los siguientes números: 6.958 toneladas por metro y, para momento negativo, 19.1 toneladas por metro. Por lo tanto, bajo estos momentos se va a agrietar el hormigón debido a tracción. Estos momentos se comparan con los momentos los cuales va a estar solicitada nuestra viga, los cuales son estos, los que me han calculado anteriormente, la cual para la combinación de peso propio y sobrecarga son mayores respecto a los de peso propio. Por lo tanto, aquí podemos visualizar que para momento positivo está cercano a la primera rotura, pero no lo logra. Por lo tanto, el momento de primera rotura va a ser mayor al momento solicitado. Por lo tanto, la viga no alcanza este estado. Lo mismo pasa para el momento en los demás tramos, observándose que ni siquiera casi alcanza el 50%. Entonces, dado que no se superan los momentos de rotura de la sección, la sección no sufrirá rotura manteniendo sus propiedades geométricas. Por lo tanto, la sección, su inercia es efectiva. Bueno, a continuación vamos a hacer el cálculo de las deflexiones máximas que puede tener nuestra viga de acuerdo al peso que tiene. Primero debemos saber que los desplazamientos máximos a largo plazo serán igual a los desplazamientos instantáneos más estos mismos desplazamientos instantáneos multiplicados por un factor de largo plazo. Bueno, primero haremos el cálculo de la deflexión instantánea para el peso propio de nuestra viga. El código ACI nos dice que la fórmula es 5 veces el largo de nuestra viga al cuadrado dividido 48 por el módulo de elasticidad del hormigón por la inercia efectiva del peso propio. Todo esto multiplicado por el momento generado por el peso propio en el centro de nuestra viga más 0,1 factor del momento generado por el peso propio en el lado derecho de nuestra viga más el momento generado por el peso propio en el lado izquierdo de nuestra viga. Bueno, este cálculo nos da 0,72 milímetros. Por siguiente, debemos hacer el cálculo de la deflexión instantánea para la combinación de carga de peso propio más sobrecarga, el cual utilizaremos la misma fórmula anterior, que de 5 veces el largo de nuestra viga al cuadrado dividido 48 por el módulo de elasticidad del hormigón por la inercia efectiva del tramo, pero con la combinación de cargas de peso propio y sobrecarga. Multiplicado por los momentos generados de esta combinación de peso propio más sobrecarga en el centro, más 0,1 factor de la suma de los momentos generados en la derecha de nuestra viga por el peso propio y la sobrecarga, más el momento generado en el lado izquierdo de nuestra viga por el peso propio y la sobrecarga. Y esto nos da un resultado de 1,27 milímetros. Bueno, y para saber la deflexión instantánea de solo la sobrecarga debemos hacer la resta de la deflexión debido a peso propio y sobrecarga menos la deflexión debido al peso propio. La resta de estos dos resultados ya antes obtenidos. Y esto nos da un resultado de 0,55 milímetros. Y como ya antes le mencioné, para saber la deflexión máxima que puede tener nuestra viga a largo plazo, el código nos dice que es la deflexión instantánea debido a la sobrecarga más esta misma deflexión instantánea por un factor de largo plazo, el cual el mismo código nos dice que este factor a largo plazo es el siguiente, que es chi, un factor que sacamos de este gráfico,
dividido 1 más 50 por ρ', que ρ' corresponde a la cuantía en compresión del acero. Para hacer el cálculo de esta cuantía debemos tener el área de compresión del acero dividido el ancho de nuestra viga por la distancia D, que la distancia D sería desde el borde más comprimido al centro de los fierros más traccionados. Bueno, haciendo este cálculo nos arroja que nuestra cuantía es de 0.007. Y bueno, para obtener nuestro chi, de acuerdo al gráfico que nos da el código, asumimos que a los 3 meses nuestro edificio ya estará habilitado y con la carga no estructural ya instalada en él, por lo que asumimos un chi de 1. Y con estas incógnitas ya obtenidas, nos da que el factor lambda será de 0,7,41. Y bueno, con esto ya podemos obtener nuestra deflexión máxima a largo plazo que puede tener nuestra viga, y nos da que sería 1,083 milímetros. Bueno, esta deflexión máxima obtenida debemos compararla con las deflexiones límites que nos entrega el código según la tabla 24.2.2. Como en nuestro caso corresponde a cubierta o entre pisos, que está ligado a elementos no estructurales, pero este elemento no estructural no es susceptible de sufrir daños debido a grandes deflexiones, por lo que nos indica que la fórmula será el largo de nuestra viga dividido a 240. Esto nos entrega que la deflexión límite que puede llegar a tener nuestra viga sería de 23,95, lo cual es mucho mayor al resultado que nos dio nosotros, que es de 1,083 milímetros, lo cual nos cumple.